Ok, bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que es el día de la expiación. Es un sacrificio, es una celebración muy especial en el pueblo de Israel, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo actual, y también tendría que ser un gran día para nosotros. ¿Por qué hablar de esta fecha o de esta conmemoración? Bueno, porque seguramente usted ha tenido en algún momento la duda de preguntarnos o de cuestionarnos cómo relacionarnos con un Dios que es Dios, o sea, con todo eso que implica, pero aparte que es santo, como cantábamos hace un momento, con un Dios que es 3 veces santo. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo tener una relación? ¿Cómo atrevernos a decir que Dios se ha hecho cercano a nosotros? A veces nuestra mente natural pues le cuesta trabajo entender esta maravilla, pero a la vez pues esta situación, así que por eso es por lo que vamos a estudiar el día de hoy este tema. Ustedes recordarán que en el pueblo de Israel había varias celebraciones o varios sacrificios. Sin embargo, bueno, había un sacrificio de oblación, había el sacrificio de la paz, había la expiación por un error cometido, por un pecado cometido, el holocausto, por supuesto, pero bueno, a una fiesta especial era la expiación del pecado. El día de hoy vamos a enfocarnos lo que representa esta celebración. Y hermanos, algo muy importante. Puede ser estudio, si lo vemos como aparte de una prédica, puede ser un poquito de estudio, porque vamos a ver dos cosas. Primero, y aquí sí ponga mucha atención y entendamos el sentido de la prédica de hoy. Primero vamos a ver cómo era la fiesta, cómo era el sacrificio de la expiación, y posteriormente vamos a ver cómo esto se ha hecho una realidad en nuestras vidas con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que resaltar y que me parece muy importante. Hermanos, vamos a remitirnos, por lo tanto, a Levítico capítulo 16, del versículo 1 al 10. En este libro, en este pasaje, se explica precisamente esta celebración. Del 1 al 10 nos explica esta celebración, cómo se iba a celebrar, pero del 11 al 28 se va explicando detalladamente qué se tiene que hacer, o sea, qué tenía que hacer el sacerdote. Y del 29 al 34, pues cuál sería el resultado de ese sacrificio. Pero para fines de nuestro estudio, con que analicemos del 1 al 10, lo vamos a entender perfectamente bien. Si me permite, lo voy a compartir con ustedes. Levítico 16, a partir del 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. En un momento más voy a explicar qué pasó ahí. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, y una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá por expiación. Mas el macho cabrío por el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él,
para enviarlo a Hazael al desierto. Amén, hermanos. Sobre este pasaje va a centrar nuestro estudio. Vamos a orar para que el Señor pues nos abra el entendimiento, nos llene de su Santo Espíritu y nos permita entender, comprender su santa palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este día, por permitirnos reunirnos en esta ocasión para conocer tu santa palabra con un solo fin: exaltar y glorificar tu santo nombre. Señor, es importante que te conozcamos a ti, que conozcamos lo que has dispuesto, lo que está plasmado en tus sagradas escrituras, porque de esa forma, Señor, te conocemos y te podemos amar más. Podemos caminar conforme a tu voluntad y exaltar y honrar tu santo nombre cada día de nuestras vidas. Así que, Padre, te pido por mi vida, lléname de tu Santo Espíritu, permíteme ser un instrumento para tus propósitos, y por cada uno de mis hermanos que están escuchando y atendiendo esta enseñanza de esta mañana. Gracias, Padre, todo lo queremos hacer en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, primero entendemos que este sacrificio fue instituido por Dios. Por lo tanto, debemos ponerle atención y podemos considerarlo como algo importante. Ahora bien, ese es el primer punto. Y el segundo punto, este propósito era enseñarle al pueblo de Israel la manera como se tenía que acercar a Él. Vamos a ver qué pasó un poco antes de esta enseñanza de Dios. ¿Qué ocurrió con dos sacerdotes, con Nadab y Abiú? Y que el Señor pues no le agradó mucho lo que ocurrió en ese entonces. Por eso en el versículo 16 el Señor explica cómo nos tenemos que acercar. Vamos a revisar este evento que se encuentra en Levíticos 10, versículo 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ofrecieron delante de Jehová, y aquí está la clave, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Ellos tenían una buena intención, querían ofrendar al Señor, querían hacer un sacrificio al Señor. Sin embargo, hubo un detalle, que no lo hicieron conforme el Señor le gustaba, como el Señor lo había preparado, conforme al corazón del Señor. A veces, hermanos, tenemos una buena intención, pero si no lo hacemos conforme al Señor, los resultados generalmente no van a ser muy buenos. Ahora, muchos dirán: híjole, pues qué Dios tan tremendo, ¿cómo es posible que fueron quemados por una situación que ellos hicieron mal? Hermanos, no nos quedemos solamente en el sentido de como que fue un castigo. Entendamos que nuestro Dios es santo, es santísimo. Entonces, la consecuencia de haber hecho algo que no era conforme a su voluntad, pues solito surgió la consecuencia. Vamos a imaginarnos que tenemos un fuego, ¿no? Y acercamos un papel, se va a quemar. La esencia de nuestro Señor es santísimo. Entonces, cuando se hace algo indebido, como en esta ocasión lo hicieron los hijos de Aarón, pues eso fue lo que ocurrió. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Como consecuencia de esto, en el versículo 3 dice: Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, como diciendo: ok, así va a ser. Por eso, en el versículo 16, podemos entender que entonces Jehová le explica a Moisés cómo tiene que acercarse el pueblo a un Dios santísimo. Y esta enseñanza, ustedes bien saben, que todo el Antiguo Testamento es un simbolismo para lo que iba a venir después. Entonces, el Señor Dios muestra cómo se tenía que acercar el pueblo de Israel en ese entonces a Dios, y bueno,
Esto es un simbolismo para que después entendamos por qué el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos permite acercar a Dios. Bueno, vamos entonces a entrar de lleno entonces cuáles eran las indicaciones que Dios iba a dar para que la gente se acercara a Él. Primero, como había dicho, este sacrificio, que también se le llama Yom Kippur, se efectúa aproximadamente en octubre. Esta fecha, el pueblo de Israel lo sigue celebrando. En este año cae entre el 3 y 4 de octubre, y ese día, independientemente del día que caiga, es un día santo. Lo celebran como si fuera el Shabbat, hay ayuno, es un día que se aparta, no se hace nada absolutamente, porque es un día de expiación, es un día del perdón. Ellos lo llaman así, el día del perdón. Es un día grande, es un día santísimo, es un día muy especial para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento y aún en el tiempo actual. Bueno, entonces, primeramente, el Señor muestra que esta fiesta solamente tiene que ser una vez al año. Vamos a ver, recordemos lo que leímos en el versículo 2 de este capítulo 16. Dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre propiciatorio. O sea, no podía estar todo el tiempo en la presencia de nuestro Señor. Entonces, este evento, este sacrificio era una vez al año. Y posteriormente, del 3 al 11, lo que acabamos de leer, explica varias cosas que tenía que cumplir el sacerdote para hacer este ritual. Se habla de cómo iba a vestir la túnica de lino, cómo iba a ser los calzoncillos de lino, el cinto de lino, una mitra de lino. Se explicaba cómo iba a ser todo el proceso, pero habla de un becerro de expiación, dos carneros. También habla cómo se iba a separar y cómo iba a ser el sacrificio de cada uno de estos animalitos. Algo muy importante, entre los diferentes pasos que el sacerdote iba a hacer, se tenía que estar lavando, porque esto era algo santo, era algo que se le debía dar la importancia y el cuidado a todos los detalles. Entonces el Señor lo va describiendo perfectamente bien cómo tenía que hacerse. Recordemos que el templo estaba dividido en tres partes: estaban los atrios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. A este lugar santísimo es donde el Señor dijo: no puedes entrar todos los días, vas a entrar una vez al año en esta fiesta. Y algunos autores, algunos estudiosos dividen todo este proceso, desde que el sacerdote se prepara, se viste, se lava las manos, recibe a los corderos, lo divide en varios pasos. Y algunos estudiosos hasta manejan 12 pasos. Para nuestro estudio del día de hoy, solamente nos vamos a enfocar en los 3 sacrificios. Esto es donde vamos a poner la atención, no porque lo demás no es importante, pero para fines del estudio vamos a enfocarnos en los 3 sacrificios, porque estos son precisamente los que van a representar el perdón de nuestros pecados y cómo acercarnos a nuestro Dios. Entonces, recordemos, en este gran día de la expiación se hablaba de un becerro para la expiación sacerdotal. Este becerro, vamos a leer lo que dice el versículo 6, en el 16:6. Este becerro es para la expiación del sacerdote. Vamos a ver, en el 6 dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos. Pero bueno, el versículo 6 nos explica que este becerro se va a sacrificar para expiación de los pecados del sacerdote, y dice que de su casa. O sea, primeramente el sacerdote se tenía que poner a cuentas con el Señor, tenía que pedir perdón por sus pecados y sacrificaría a este becerro. Ya la sangre la rociaría, que significa que estaba consciente, estaba confesando su pecado y estaba pidiendo
perdón al Señor. Este es el primer sacrificio con un becerro. Después la Santa Palabra habla de 2 corderos o 2 machos cabríos. Aquí también hay una enseñanza muy importante y vamos a entrar de lleno a algo que tiene que ver con el pecado de todo el pueblo. Se tomaban los machos cabríos y se tomaba uno, o sea, se echaba la suerte, o sea, estaban los dos machos cabríos, se echaba la suerte, y no es que el sacerdote dijera para uno y para el otro, sino se echaba la suerte y se tomaba uno de los cabríos y se sacrificaba. Se entraba al lugar santísimo y se llevaba el incenciario y se derramaba la sangre de este macho cabrío en ese lugar. ¿Cuál era el propósito? Que con esta sangre, con este sacrificio de este primer macho cabrío, se pagaba el pecado del pueblo. Era un sacrificio para el perdón del pecado de todo el pueblo. Esto es algo bien importante, hermanos. Es bien hermoso y ya podemos ir viendo la similitud con nuestro Señor Jesucristo. Aquí, con este macho cabrío, era para que el pueblo se fuera perdonado. Con el primer becerro, los pecados del sacerdote, pero con el segundo era el perdón de todo el pueblo. Por eso es tan importante esta fiesta. Esperaban un año y sabían que con esta fiesta, con este macho cabrío, sus pecados eran perdonados. Así que, hermanos, pues era motivo de gozo, era motivo de júbilo, también de expectación, esperar este momento y saberse perdonados, hermanos. Algo hermoso. Y el segundo macho cabrío es interesante. A ese no se le mataba. A ese segundo macho cabrío, el sacerdote le ponía las manos arriba de la cabeza y empezaba a enumerar, a nombrar los pecados de todo el pueblo. Y así ahí entraba, pues, todos, hermanos. Se hablaba de envidia, de resentimiento, de fornicación, de idolatría, de envidia, de mentira, de celos. O sea, todos los pecados que usted recuerde, piense, etcétera. Bueno, el sacerdote los mencionaba, los confesaba y le ponía las manos sobre ese segundo macho cabrío. ¿Qué significaba? Como que estaba poniendo en el macho cabrío los pecados del pueblo. O sea, se estaba simbolizando que todos los pecados del pueblo quedaban en ese segundo macho cabrío. Y bueno, ¿qué creen que pasaba con este macho cabrío? Como les dije, no se sacrificaba. Se llevaba fuera del campamento, se llevaba fuera del pueblo de Israel con la intención de que se perdiera en el desierto. Esta palabra, hace rato veíamos que a este carnero se le llamaba Azazel, significaba macho cabrío de escape o perdido, ¿sí? Entonces se llevaba a este macho cabrío y se perdía en el desierto, se alejaba del pueblo de Israel. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos? Que los pecados que se mencionaron ahí, que se pusieron simbólicamente cuando le puso las manos el sacerdote este macho cabrío, los pecados se alejan del pueblo de Israel, quedan apartados. Entonces vayamos viendo, hermanos, también con nuestra vida, no me quiero adelantar, pero vayamos viendo cómo este simbolismo es muy importante. Con el macho cabrío se sacrifica y es para el perdón de los pecados, y con el segundo los pecados se alejan, se limpian, quedan lejos del pueblo de Israel y el Señor no lo recordará más. Amén. Bueno, y el último momento, el último carnero, ese se sacrificaba, era un cordero que el pueblo traía, se sacrificaba, se le quitaba la piel y se ofrecía al fuego como un sacrificio, como un holocausto. Y aquí tiene una importancia maravillosa. Si con el primer macho cabrío era para el perdón de los pecados y el segundo macho cabrío era para alejar el pecado, ¿para qué un sacrificio más? ¿Para qué sacrificar este carnero, este cordero? Hermanos, cuando estaba
estudiando este pasaje, cuando estaba analizando, yo le daba gracias a Dios. Este sacrificio es el que le permitía al pueblo acercarse a Dios. Hermoso, hermanos, no solamente es, ya he sido perdonado de mis pecados, ahora ya tengo entrada al Padre, porque ya estoy limpio y ya me puedo acercar a ese Dios santo, a ese Dios poderoso, a ese Dios eterno, a ese Creador, a ese yo soy, a ese Jehová. Pues ya podía el pueblo tener entrada, podía tener un acercamiento con este Dios. Así que no es poca cosa, todo este simbolismo, estos sacrificios, la vestimenta de los sacerdotes, todo este ritual tenía ese sentido de darle la magnificencia, la magnitud a un Dios santo, y cómo el ser humano podía acercarse y que no pasara lo que pasó con los hijos de Aarón, que se acercaron de forma indebida y fueron muertos. Ahora, hermanos, este es un simbolismo y era un ritual que se hacía en el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿el pueblo de Dios actualmente, los cristianos, los que hemos aceptado al Señor, tenemos que hacer todo este ritual? ¿Se tiene que volver a hacer? De alguna manera la respuesta sería sí, porque la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es eterna. Pero por otro lado, la respuesta sería no, ya no es necesario. Vamos a hablar por qué. Vamos a hablar por qué ya no es necesario hacer este sacrificio, o esperar a un día especial, no esperarnos hasta octubre para el perdón de nuestros pecados, sino porque hubo un evento en la historia, un evento que el Señor había preparado en su mente desde el inicio de los tiempos, y que este sacrificio se iba a hacer con un cordero perfecto, con un cordero sin mancha. La única manera de que nuestros pecados sean perdonados, de que nuestra maldad sea alejada y que podamos tener una presencia ya perpetua con el Señor, permanente, todo el tiempo y de aquí hasta la eternidad, pues era con un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Juan 14:6. Si hablábamos que el último cordero era para tener podernos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, vamos a ver lo que dice Juan 14:6. Dice, nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo se convierte en ese carnero o ese cordero que permitió el que podamos acercarnos a nuestro Dios. Cristo es el único sustituto por el cual nuestros pecados son perdonados, pero también podemos entrar al Padre. Así que ese sacrificio que se hizo de manera ritual en el Antiguo Testamento se cumplió con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora la segunda parte, vamos a ver esta obra de Cristo, esta obra expiatoria que ahora sí es para siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo una palabra que nos refleja claramente que el Señor vino a cumplir ese sacrificio del día de la expiación para siempre. Lo encontramos en Hebreos 10:6. Ustedes recordarán que todo el libro de Hebreos es una enseñanza muy hermosa que se le explica, precisamente es un libro dirigido a los hebreos, por eso se le llama así. El autor trata de explicar todo el simbolismo, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento con la llegada del Señor Jesucristo, y frecuentemente está haciendo estas analogías. Bueno, pues es muy interesante que precisamente en este libro, en el capítulo 10, versículos 6 y 7, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
¿De quién fueron estas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. Llegó un momento que esos sacrificios, esas expiaciones, estos holocaustos, sí fueron instituidas por Dios, pero no eran del todo perfectas. Tan es así que el sacerdote se tenía que pedir perdón primero por él, después se tenía que pedir perdón por los pecados de todo el pueblo cada año, y tenían que hacer otro sacrificio para que el pueblo pudiera tener entrada. ¿Qué significa? Que era un sacrificio instituido por el Señor, sin embargo, no era perfecto, se tenía que estar haciendo constantemente. Con la llegada del Señor Jesucristo, entendemos esta palabra, cuando dice el Señor, el escritor de Hebreos dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Y qué dijo el Señor? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como estaba escrito. Cuando habla del rollo del libro, se está refiriendo a los textos de Moisés y los profetas. Entonces, cuando él dice lo que estaba escrito de mí, pues he venido a cumplirlo. Vamos a pasar a esta segunda parte, que es precisamente la similitud de esos simbolismos y con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar el primer macho cabrío. Acuérdense que había dos y se echaba la suerte, y uno era el que se iba a sacrificar. ¿Cuál era la función de ese macho cabrío? Pues les comenté, ¿no? Que se sacrificaba porque esa sangre apaciguaba la ira de Dios. En el discipulado los viernes hemos estado hablando de esto, ¿no? Que el pecado nos pone en una situación de que estamos bajo la ira de Dios, porque Dios es santo. A veces queremos confundir o queremos aprovecharnos de algunos atributos del Señor, y queremos justificar algunas acciones nuestras, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice: es que Dios es bueno, y bueno, pues nos va a perdonar a todos y todos nos vamos a ir al cielo y no pasa nada. No es cierto, hermanos. El que está bajo pecado, el que no ha reconocido al Señor como su Salvador, y el que no le ha pedido perdón, está bajo la ira de Dios, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Entonces, el primer macho cabrío, ¿cuál era su función y por qué se le sacrificaba? Porque era para el perdón de los pecados. Y vamos a ver que si esto no se hacía, pues la ira de Dios seguía estando sobre el pecador. Vamos a repasar dos pasajes que está en Romanos, que es un libro que también se caracteriza porque explica muy bien esta relación del pecado con el pecador y con Dios. Vamos a ver en Romanos 1:18, para el que tenga duda todavía de esta situación y de la relación que se perdió con nuestro Dios cuando vino el pecado de Adán y el hombre nace en pecado. Vamos a ver en qué condiciones está cuando no reconoce a Dios y no busca el perdón de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está clarito. En Romanos 6:23, en este mismo libro, dice: porque la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios viene la segunda parte que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero dice, primero, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, lo único que nos puede salvar de esa condena es que seamos redimidos, que seamos perdonados. Y bueno, el único que nos puede perdonar, aquí lo dice, la dádiva de Dios, o sea, lo que Dios preparó, lo que Dios dispuso para que pudiéramos ser perdonados, es a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, bueno, pues el Señor vino a cumplir esta primera parte de este macho cabrío. El Señor Jesucristo dispuso su cuerpo, su tiempo, su divinidad, se despojó de ella, se hizo hombre y dijo: voy a asumir el papel de este primer macho cabrío, que es sacrificado para el perdón de los pecados. Y entonces ahí sí vimos el amor de Dios. El amor de Dios no es que te perdone y que haga en poco el pecado. El amor de Dios es que dice: sí, si eres pecador, pero ¿qué crees? Voy a venir a la tierra
y voy a ser sacrificado como ese macho cabrío para el perdón del pueblo, de las personas. Vamos a ver un versículo que todo el mundo lo conoce, no lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está reflejado el amor cuando le aceptamos a nuestro Señor. Y algo muy, muy bello, muy hermoso, que ese sacrificio del Señor, pues le agrada al Padre, nos pone en paz con Él, nos perdona nuestros pecados, y dice la palabra, si siendo pecadores, Él permitió que su Hijo viniera para pagar el pecado, cuánto más ahora que nos hemos acogido a esa salvación, que le hemos reconocido como su Salvador, cuánto más no nos va a perdonar y cuánto más no nos va a evitar que estemos bajo la ira. Esto está en Romanos 5:9. Sigue hablando del pecado y en Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como diciendo, si antes en la condición que estabas, Dios proveyó un macho cabrío para perdón de los pecados y que la ira no venga sobre ti, cuánto más ahora que lo has aceptado a mi Hijo, que te has vuelto cristiano, que tienes el anhelo de vivir una vida diferente, pues cuánto más no te salvaré de esta ira que le va a venir al mundo que niega a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que entonces este Dios en aquel tiempo se conformaba con un macho cabrío? ¿Cómo se conformaba con un sacrificio de un cabrito por ahí? Porque Dios veía lo que significaba. Dios no veía al corderito, al macho cabrío, que cada año era uno nuevo. Dios ya sabía lo que simbolizaba, que su Hijo iba a venir para el perdón de los pecados, y solamente Cristo, entregando su vida, iba a aplacar la ira de Dios que está sobre la humanidad, que no acepta a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos aquí en Romanos, pero ahora vamos a ver lo que dice el 3:25. Dice, está hablando de Jesucristo, por supuesto, y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que este macho cabrío era para el perdón de los pecados y evitar la condenación, evitar la ira de nuestro Dios. Ahora bien, algo pasa. Ya el Señor nos ha perdonado cuando nos acogemos a Él. El Señor ha perdonado nuestros pecados. ¿Por qué hago esta referencia constantemente? A ver, el simbolismo ya estaba en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo vino a cumplir esta primera parte del perdón de los pecados. Él se sacrificó para que, como nosotros no podíamos pagar esa deuda, éramos pecadores, nos quedaba solamente la vida eterna, la condenación eterna. Solamente Él, llevando una vida santa y entregando su cuerpo en sacrificio, logramos el perdón de los pecados. Sin embargo, Él hizo el sacrificio. El perdón de los pecados ahí está, pero nosotros tenemos que tomarlo para nosotros. O sea, si alguien no acepta a Jesucristo como Salvador y no reconoce este sacrificio como único, perfecto, para el perdón de nuestros pecados, sigue estando en pecado. Entonces, me gustaba mucho cuando recién me convertí, que unos hermanos me decían que la salvación es como una piscina, como una alberca. Ahí está, pero si no vas y te metes, pues no te vas a mojar. Entonces, así la salvación de Jesucristo ahí está, pues nosotros nos tenemos que acoger de ella, decir, esta ley, este artículo me beneficia, yo apelo a este artículo para ser salvo de la ira. Bueno, pues así es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso insisto, el Señor Dios ya puso
la llave, ya puso la salvación, ya puso la solución. Nosotros tenemos que tomarla y esa es una decisión personal. Hay vidas que nacen en un hogar cristiano, papá y mamá son cristianos, ellos son cristianos, o sea, nacen en un hogar cristiano, pero aún ellos deben de tener un momento en de decir, yo como persona, como individuo diferente, único, yo quiero también acogerme a la salvación que el Señor me está ofreciendo, el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, esto es personal y se tiene que hacer, se tiene que confesar. En nuestro corazón debe haber un reconocimiento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y decir, Señor, yo lo quiero. Este es con respecto al simbolismo de nuestro Señor con el primer macho cabrío. Ahora vamos a ver el simbolismo de nuestro Señor Jesucristo con el segundo macho cabrío, que es el que cargaba todos los pecados y se alejaba, se llevaba al desierto para que se perdiera. Ese pasaje, hermanos, por eso el Señor es bien hermoso. Dios en su sabiduría, cómo lo planeó, ¿no? Verlo físicamente, yo creo que el pueblo de Israel, cuando veía que el pueblo, el corderito es el macho cabrío que le ponía los pecados y se iba y se perdía, y alguien lo llevaba, ¿no? O sea, lo alejaba, pero ya después cuando se perdía, que el pueblo de Israel viera que ya desapareció, ha de haber sido una sensación muy hermosa decir, mis pecados están lejos. Hermanos, que Dios nos conceda sentir eso en nuestro corazón con nuestro Señor Jesucristo, que nos sintamos perdonados, que nos sintamos limpios de pecado y decir, nuestros pecados ya están en el fondo del mar y no me atormentarán más. Y ya no quiero, por lo mismo ya no quiero seguir pecando, ¿verdad? Pero sí esa sensación de estar en paz con el Señor. Es una sensación que da este segundo macho cabrío, esta parte del sacrificio. Vamos a ver un poquito lo que significa esto. Ya hablamos lo que significaba, cómo constituía, pero ahora vamos a ver qué pasó con el Señor Jesucristo, dónde encontramos la similitud, dónde encontramos la aplicación con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a encontrar en Hebreos 13, versículos 12 y 13. Dice, para lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, aquí está, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Yo creo, hermanos, no sé si a algunos les ha pasado, que cuando leemos Hebreos, de repente veíamos esto, padeció fuera de la puerta, salgamos pues afuera del campamento, como que decimos, pues, ¿cuál puerta? ¿Cuál campamento? ¿De qué habla? ¿Salir de dónde? Para salir hay que estar primero en la otra parte. Entonces, pero cuando el Señor nos concede entender Levítico 16 y ver este pasaje, decimos, claro, ahí está. El segundo macho cabrío fue llevado, fue alejado. Bueno, el Señor fue crucificado fuera fuera de Jerusalén, fue llevado a otro lugar a padecer y ahí llevó la sangre, y bueno, entregó su vida y entregó la sangre. Él padeció fuera de la puerta, lo que simbólicamente vimos allá adelante. Y no solamente eso, nuestra vergüenza del pecado, Él la aleja. Hermanos, esta palabra que el Señor, hermano, nos dé sabiduría, que el Espíritu Santo nos revele estas verdades del perdón de los pecados, pero también de verlos alejados de nuestras vidas. Y bueno, hermanos, si es hermoso estos dos sacrificios, el tercero es precioso. El tercer carnero, se sacrificaba, igual que el primero se sacrificaba, se desollaba, se le quitaba la piel y era ofrecido en el altar del holocausto. ¿Esto qué significaba? Un sacrificio completo.
se quemaba todo, se quemaba delante de Dios, simbolizaba que el pueblo se entregaba al Señor, despojábamos todo lo que significaba el pueblo, nuestras características, nuestra personalidad y todo, y decíamos, Señor, me entrego a ti en un sacrificio agradable, porque acuérdense que ese cordero lo llevaba el pueblo. Entonces, hermanos, era una consagración completa, un deseo de adoración. Vamos a ver lo que dice aquí en Levíticos 1:9. Se habla de que el sacrificio o el cordero, dice, se lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Por eso se lavaba, por eso se limpiaba, porque si no le haría mal. Entonces este sacrificio se quemaba. Y esta ofrenda, si ya los pecados habían sido perdonados, insisto, ¿para qué se hacía? Para conseguir esa cercanía con Dios, ese poder entrar al lugar santísimo, poder tener contacto con el Señor. El pecado ya había sido removido y ahora podíamos ser compañeros, amigos de nuestro Dios. Cristo murió en ese sacrificio y representa también este cordero sin mancha. No solamente pagó la ira de Dios, como el simbolismo del primer macho, sino que también el segundo macho cabrío removió el pecado, lo alejó, pero algo también hermoso, nos ganó el favor de Dios para con nosotros. Ya la ira de Dios no está con nosotros. Hermanos, ¿qué pasa cuando hicimos algo y a lo mejor nuestro jefe está bien enojado? Y decimos, pues a ver, la regué y a ver qué pasa. Y fíjense que a mí me pasó permítanme, voy a hacer una ilustración pequeña. Hace muchos años yo era el coordinador de unos cursos que se daban en la escuela normal, que es donde yo trabajo. Y esos cursos eran muy importantes porque eran muchos cursos y al final del semestre se hacía un evento muy importante, en el cual el curso de cerámica pues presentaba sus muestras en un salón de cerámica y pasaban las autoridades y veían lo que se hizo. El curso de serigrafía pues presentaba lo que habían entregado, tarjetería española, o sea, todos los cursos. Y había algunos cursos que eran de aeróbics, de danza, y se hacían en el auditorio y las autoridades también entraban y veían 10 minutos de cada evento. O sea, era un evento donde participaba toda la escuela. Resulta que generalmente se hacía un viernes, casi a finalizar el ciclo escolar. Y ese viernes que se enferma mi hijo de escarlatina. Y tenía fiebre, mi mujer trabajaba. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Mi hijo está enfermo, tiene que estar siendo cuidado, se le tenía que inyectar. Fue la primera vez que inyecté un niño tan chiquito, hasta me daba miedo inyectarlo. Y dije, Señor, pues me quedo con mi hijo. O sea, en las condiciones que está no lo puedo abandonar. Y pues yo era el coordinador de allá, pero pues me quedé con mi hijo. Hermanos, fue un viernes. Ese viernes en la noche no dormí, sábado, domingo. Si el viernes en la noche no dormí, el domingo, que ya era para despertar el lunes, que tenía que ir al trabajo, creo que menos. La angustia, el dolor de estómago, y yo iba así. Dije, a ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué va a pasar. Pues me van a correr, me van a poner, no. Yo esperaba lo peor. Entonces llego y que le pregunto, todavía no llegaba mi jefe, y que le pregunto a la secretaria, se llama Claudia, y que le digo, Claudia, ¿qué pasó? Creo que ni me salía la voz. ¿Qué pasó el viernes? Dice, mira, no te apures, como ya está organizado, pues nos repartimos, cada uno estuvo en diferentes momentos, fue explicando y pues se resolvió. Hermanos, las piernas, créanme que sentí desvanecerme, mi corazón volvió a palpitar, no hallaba forma de dar las gracias al Señor. Bueno, ¿por qué les digo todo esto, hermanos? Cuando sabemos que estamos bajo la ira o bajo la mirada de alguien porque hicimos algo malo y nos dicen, no te apures, no pasa nada, esa sensación de alivio, de desahogo es maravillosa. Bueno, hermanos, perdón por la referencia tan mundana, tan personal,
pero podemos entender el sacrificio del tercer carnero. Nuestros pecados ya están perdonados, pero con este carnero el Señor dice, tienes entrada con el Padre, ya somos amigos, ya puedes acercarte con Él con confianza, ya no hay ira, ya no irá, ya te ha perdonado, ya te puedes acercar como un Padre amoroso. Vamos a ver lo que dice, igual repetimos, Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 5. Vamos a ver este pasaje tan hermoso del 7 al 9. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, no a los cuates, no al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermano, no se desanime cuando ande en pruebas. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, ¿qué dice? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Hecho perfecto, es decir, hizo la voluntad de Dios en un sacrificio eterno, en un sacrificio perfecto. Y el velo, dicen que el velo se rasgó, y a partir de ahí tenemos entrada al Padre. Por eso la Santa Palabra nos dice, acerquémonos confiadamente. Esa palabra, este pasaje, hermanos, es el que simboliza, el que lo dice claramente cómo está ahora nuestra condición, nuestra relación con el Padre. El velo se ha roto y podemos entrar confiadamente. Y cuando dice confiadamente es con toda la confianza, con toda seguridad, sentirnos arropados, sentirnos apapachados, sentirnos que estamos con un Dios de bondad, un Dios misericordioso. Y bueno, hermanos, veamos lo que dice 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, este es el amor que nos ha dado nuestro Padre para que seamos perdonados de los pecados, seamos llamados sus hijos y podamos tener una entrada confiada todos los días de nuestra vida, todo el tiempo, con un Padre santo. Ya no vamos a ser consumidos por la ira, por el pecado. Tampoco vamos a ser consumidos como los hijos de Aarón que se acercaron indebidamente. Ya no, porque ellos tenían una buena intención, pero fueron consumidos porque no lo hicieron bien. Nosotros sí nos podemos acercar. Nadab y Abiú lo hicieron mal porque ofrecieron un fuego extraño. Nosotros sí nos podemos acercar confiadamente porque el sacrificio ahora sí fue perfecto, porque no lo hice yo. Fue nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó una vida sin pecado, y Él, al pagar esa deuda que no podíamos pagar, Él dice, sí, ellos son pecadores, pero yo he pagado. O sea, ya, ellos están libres del pecado. Y ese sacrificio, como fue de su Hijo, a Dios sí le agrada. A Dios sí lo recibió, sí para Él fue suficiente y es para siempre. Entonces, en la medida que nos acogemos a este sacrificio, el Señor nos convierte en sus hijos y nos abre las puertas eternamente y para siempre. Hermanos, la invitación es valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero también aprovechemos esta oportunidad que tenemos de acercarnos a un Padre de misericordia, un Padre de bondad, un Padre santo, que lo único que quiere es mostrarnos su vida, mostrarnos a su Hijo, y que nosotros le exaltemos, glorifiquémosle cada día de nuestra vida con cantos, con alabanzas, pero también con nuestro actuar.
y llevando su evangelio, llevando su palabra a todos los rincones de la tierra, para que cada día más y más personas se unan y alaben y glorifiquemos al Señor Jesucristo. Nosotros ya la libramos, ya estamos en la presencia, pero hay muchas vidas que requieren conocer estas palabras, estas promesas de fe, de esperanza, porque hermanos, el mundo está sumido cada vez más en pecado, en tinieblas, y pues invitémosle, como dice la palabra, llevemos el ministerio de la reconciliación y digamos, pongámonos en paz con nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya hizo lo que se tenía que hacer. Él ya, por su gracia, somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por su infinita misericordia. Hermanos, que Dios les conceda, pues, tener esta oportunidad de meditar sobre esto que analizamos hoy, que el Señor pues me haya permitido pues ser instrumento, y que esta meditación haya sido bendición para sus vidas, y que nuestras vidas cambien y que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, hermanos, que tengan un excelente domingo. Pastor.